Muy buenas noches a todos ustedes, compañeros, participantes, por tomarse y dedicarse un tiempo para formarse, para capacitarse, para seguir generando o adquiriendo herramientas que nos permitan a nosotros mejorar en nuestra profesión. Porque si bien es cierto, ningún profesional una vez que obtenga títulos académicos ya dice que todo culminó. Más bien es donde ahora empieza lo bueno, donde hay que demostrar lo que nosotros aprendimos, lo que nosotros hemos desarrollado como profesional, con la capacidad de conocimiento que podemos obtener, demostrar ahora de qué estamos hechos y para qué somos buenos en nuestra área de saber, es decir, en ese nidito que vamos a ir creciendo poco a poco. Bien, y como bien le digo, gracias nuevamente a la corporación y a cada uno de los miembros que ellas la integran por la oportunidad de abrir estos espacios que nos permiten acceder mucho más a la información, mucho más al conocimiento, y que esto es lo que va a enriquecer nuestro récord académico. Bien, para darle inicio entonces, les voy a decir quién es este humilde servidor que está acá, que si bien es cierto, vengo, gracias a Dios, he podido tener una gama de experiencias y vivencias en el campo de la educación, y que esto me ha permitido, muy buenas noches, bienvenido, me ha permitido estar acá en donde estoy compartiendo esos saberes que he tenido la oportunidad de ir construyendo o de ir hilando, ir relacionando con cada aspecto. Esta es mi profesión, en este caso mi récord académico. Tengo todos mis títulos académicos en el área de educación, licenciado, magíster y doctor en lo que compete educación como tal. Y he tenido la experiencia en el área de investigación desde el punto de vista que he participado en conferencias, en talleres, en formaciones, he ido publicando artículos, ensayos, y tuve la oportunidad de ser el primer coordinador de la especialización en metodología de la investigación de la UNED. Los que no conocen, se llama la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral. Soy de Venezuela, estado Zulia, específicamente del municipio Cabimas. Entonces, como yo hice mi presentación, ahora quiero que ustedes en el chat me colaboren colocando, ¿verdad?, de dónde son y qué área profesional de pregrado tienen cada uno de ustedes para irlos conociendo también, porque la intención es conocernos desde ambas partes. Mientras ustedes van escribiendo, yo les voy a relatar un poquito de este nombre que surgió como idea cuando la corporación me contacta y me invita a participar como facilitador en el diplomado de docencia universitaria con énfasis en metodología de la investigación. Entonces, de allí surgió esta idea que me pareció sumamente importante y fue lo primero que llegó a mi cerebro cuando me hacen la invitación. Entonces, fíjense que es docencia universitaria, una llave ante la puerta de los procesos en investigación cualitativa, porque fue la primera idea, quedó plasmado, pero en el primer curso, por la iniciativa de ellos, indicaron que querían al menos trabajarlo de manera integrada. Entonces, a medida que vamos a ir desarrollando cada uno de los contenidos, vamos a ir de una vez comparando una investigación con la otra, es decir, la cualitativa y la cuantitativa. A ver, Sinaloa, ok, médico, licenciada, preescolar, bien. Bueno, hasta los que han respondido ahorita estamos en el campo de la educación. Entonces, ¿por qué una llave ante la puerta de los procesos? ¿O una llave ante la puerta solamente? Administrativos y marketing Colombia, gerencia de proyectos, ok. Fíjense que hoy en día la educación ha generado o ha tenido o ha pasado por ciertos cambios paradigmáticos, modelos de educación, modelos de enseñanza, se han venido transformando la aplicabilidad que conlleva a ello las estrategias, los métodos de evaluación y todo ese conjunto que integra lo que es la práctica docente o la práctica profesional en educación. Entonces, si bien es cierto en el campo de la investigación, de la metodología de la investigación, de los seminarios de investigación, porque si bien es cierto, sé que tengo acá una diversidad de culturas,
donde están varios países inmersos acá, le dan un nombre diferente a la unidad curricular, pero todo está tributando a ese proceso de indagación, de exploración, de conocer lo desconocido, entre otras cosas. Muy buenas noches, bienvenida Alicia. Entonces, y toda la experiencia me ha permitido ver que muchas veces el docente de seminario de investigación o de metodología de la investigación pareciese que no quisiera soltar el poder de lo que él sabe, de lo que él conoce, entre comillas, en ciertos casos, de las estructuras metodológicas que conllevan al desarrollo de una investigación. Entonces, ¿qué pasa con los estudiantes en ese momento o dado a esa circunstancia que presentan frustración, ansiedad, desinterés, muchas veces se quieren ir, quieren abandonar, porque ¿cuál es el error más grande que he venido observando? Y ustedes allí en diferentes países y los que son también de acá Venezuela y con otros estados, me irán a decir si también pasa por allá. ¿A qué me refiero? Que el docente de metodología no le facilita las herramientas suficientes o necesarias para que el estudiante se pueda encaminar de manera correcta y fluida en la construcción de su trabajo de investigación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, muchas veces el docente o el tutor le quiere cambiar un objetivo, un verbo, sustituir una teoría ya desarrollada por otra teoría, pero sin argumentos sustanciales, sin argumentos válidos o argumentos que estén fundamentados en ese por qué. Entonces, si al estudiante no se le dice cuál es ese motivo, ese argumento para que pueda cambiar lo que él está avanzando, va a generar esa frustración, esa ansiedad, ese desinterés, esa desmotivación y quizás le va a dar lo que muchos conocemos como el síndrome del TMT, todo menos tesis. Entonces, por eso es que coloqué esto, porque pareciese que el profesor no quiere entregar la llave a su grupo de estudiantes para que abran la puerta con facilidad, para que se adentren a ese mundo de la investigación, para que conozcan las maravillas que ellas nos brindan. Entonces, fíjense lo importante de estos encuentros y de esta unión entre la docencia y la metodología de la investigación, porque hay que conocer muy bien los diferentes enfoques, modelos y paradigmas o métodos de investigación que existen para orientar de manera significativa y correcta a nuestros estudiantes. Entonces, hay docentes que por el hecho de que sean magíster o doctores, creen que ya son investigadores natos. Entonces, y muchas veces solamente conocen un solo método, un solo enfoque, un solo paradigma. Y dado a eso, es que orientan al estudiante por uno solo, sin conocer cuál es la finalidad que tiene el estudiante con su trabajo de investigación. Si el estudiante le pregunto qué es lo que quiere lograr él o cuáles son los resultados que quiere obtener con su investigación y me dice que quiere saber por qué los estudiantes de una unidad curricular presentan varias o presentan dificultades en el proceso de aprendizaje. Pero entonces el docente le dice, bueno, entonces los verbos que tú vas a utilizar para esto son verbos que permitan la medición, la operacionalización, pero ya va. Entonces hay una observación incorrecta. Bienvenido, Eugenio. Porque si el estudiante quiere es por qué, es decir, quiere comprender cuáles son los factores que influyen allí, quiere comprender las conductas del docente y el estudiante, dado a que presentan dificultades. Entonces, eso también conlleva al estudiante a que cierre la maleta y muchas veces abandone esa unidad curricular. Entonces, todo esto nos va a permitir a nosotros poder obtener herramientas que van a conllevar a esa fluidez del estudiante en su proceso de investigación. Ahora, para avanzar, ¿verdad? Yo quisiera preguntarles o iniciar con esta dinámica que se llama la ensalada. Quizás ustedes creen, el que lo ha experimentado, creen que es la ensalada que jugamos en el aula, donde decimos tomate y todo se une y no, no. Es una referencia que utilicé porque me llegó estando acá 10 minutos antes de entrar a la sala. Y yo creo que esas son las ideas que nos iluminan esa mentalidad para poder generar aprendizaje y experiencias significativas. A ver, si yo les pregunto, ¿cuál es el significado
que ustedes tienen en este momento, o cuál es el significado que les llega en su momento a su cerebro, o cuál es la sensación que experimentan cuando le digo palabra ensalada. Les voy a leer. Ensalada, ¿cuál es el significado que le dan? ¿Cuál es la primera sensación que le llega a su cerebro? ¿O cuál es el primer sentido que se estimula con la palabra ensalada? Les voy a leer por ahí. Ensalada de verduras, siendo honesto. Ok. Variedad o también de frutas. Cualquier ensalada es buena dependiendo de los gustos que tengamos. Múltiples sabores. A ver, vamos a ver qué más. Comida, mezclas. Bien, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque la idea surgió exactamente con la palabra y me llegó otros elementos que podría yo integrar en la actividad de hoy, o que podría tomarla como ejemplo para explicar la importancia, la relevancia y el valor que tiene el poderla relacionar con lo que es la educación. Encuentro de olores, sí señor, muy bien. Comida saludable, integración de texturas también, mis de comida, estructuras, partes. Buenas tardes por acá, muy buenas tardes Gabriela, bienvenida. Entonces, si bien es cierto, en la educación, nosotros los docentes también estamos previstos, ¿verdad? A poder armar o a poder elaborar esa ensalada que nos va a llevar a obtener un buen resultado que nosotros podamos saborear, que podamos degustar, que podamos experimentar nuevas sensaciones, nuevas emociones, porque cuando nosotros en nuestra ensalada tratamos de transformar lo que comúnmente o lo que tradicionalmente comemos, le añadimos un ingrediente nuevo, una salsa nueva, un vegetal nuevo. Cuando hacemos eso, podemos experimentar sensaciones que quizás son muy buenas, pero sensaciones que no las encontramos tan buenas porque, bueno, no estamos acostumbrados a la combinación de la ensalada que degustamos con una salsa nueva, con un ingrediente nuevo. Entonces, es muy importante que entendamos que de esa manera también se comporta nuestra aula de clase. Nosotros, en este caso, vamos a convertirnos en un chef, perdón, en ese que tiene la creatividad de poder elaborar ensaladas, frutas, vegetales, cualquier tipo de ensalada con ingredientes valiosos. ¿Quiénes son los ingredientes valiosos? Gracias. Sí, sí, señor. ¿Quiénes son los ingredientes valiosos? Nuestros estudiantes. Entonces, si nosotros aprendemos a integrarlos para elaborar una buena ensalada, vamos a obtener resultados significativos. ¿Cuáles van a ser estos resultados significativos? La producción de conocimiento que pueden hacer nuestros estudiantes, la creatividad que pueden ellos, vamos a decir, despertar con el aprendizaje o el contenido que se les está facilitando, la lógica, que es el pensamiento que ellos pueden desarrollar, propio de la creatividad que tiene mucha relación. Entonces, no sé si a ustedes en algún momento se les había ocurrido relacionar la ensalada con la educación, pero es algo que nos va a permitir a nosotros entender que esos ingredientes que son nuestros estudiantes, al integrarlo y al mezclarlo, no debemos permitir tampoco que pierda su esencia, porque desde la individualidad que son cada uno de ellos, que tienen gustos, intereses, necesidades de su entorno familiar o sociofamiliar o socioeducativos, todo ello es lo que nos va a permitir, los va a ellos, les va a permitir, mejor dicho, ser únicos y diferentes. Y esa diferencia no es algo malo, sino que le va a permitir añadirle, agregarle valor a esa ensalada y por tanto a su conocimiento o a su aprendizaje. Bueno, gracias por su aporte. Y fíjense que muchos se les estimularon varios sentidos. Yo no sé quién le dio hambre, pero si en este caso le dio hambre a alguien, me parece sumamente interesante porque fue uno de los elementos o propósitos que tuve yo, o que tuvo esa palabra cuando me llegó a mi mente, porque no la busqué, no la planifiqué. Estando 10 minutos acá, me llegó y yo dije, vamos a ver cómo la integro a la actividad de hoy y fíjense cómo salió. Pero si a ustedes les dio hambre, se les estimuló el gusto, es algo que quiero aprovechar porque entonces es lo que tenemos que hacer con nuestros estudiantes para que ellos puedan aprender de una manera significativa. Si nosotros no despertamos, ya le voy a hacer ese comentario porque Dago lo está haciendo. Si nosotros despertamos
ese estómago de nuestros estudiantes, o en este caso vamos a hablar de manera hipotética, no vamos a lograr que ellos construyan su aprendizaje y que puedan producir conocimiento. Entonces, si nosotros sí estimulamos, vamos a decir hipotéticamente, ese cerebro, el muchacho va a tener muchas más ganas. Entonces, fíjense que cuando nosotros tenemos hambre, comemos hasta saciarnos. Y es lo que tenemos que hacer con el estudiante, que se sacee, pero no que se perturbe. Porque muchas veces el docente contribuye a esa perturbación o a ese desinterés porque satura demasiado de información al estudiante y el estudiante no la comprende, no la entiende. Entonces, si no entiende y no comprende, va a provocar ese choque neuronal propio de no comprender lo que nosotros estamos manejando. Entonces, los objetivos que estamos planificando, las estrategias que estamos planificando, lamentablemente no nos van a dar el resultado porque estamos creando sensaciones negativas y no positivas. Dago está comentando acá porque con el primer grupo, bueno, por lo que estoy viendo, tengo participantes de los grupos anteriores. Yo inicié fue con la palabra parrilla y eso también despertó muchas cosas, pero sí, tiene una combinación excelente. Bien, fíjense qué es lo que se pretende con este diplomado en su diseño y en su formulación desde la primera invitación, es que brindar elementos conceptuales y por tanto procedimentales, porque no hago nada con solamente interpretarles teorías, explicarles teorías, reseñar teorías, si no la llevamos a la práctica, si no le doy las herramientas para que ustedes la puedan aplicar, para que ustedes la puedan implementar en sus espacios de aprendizaje, porque de esa manera es que ustedes van a poder verificar qué tanto están aprendiendo, qué tanto están reteniendo esa información y qué tanto les va a permitir a ustedes poder también crear experiencias nuevas de aprendizaje, tanto para ustedes como con sus estudiantes. Y por otro lado, me pareció interesante colocar esto que está acá, el segundo párrafo, que la formación del investigador debería ser más allá de la mera cátedra de metodología de la investigación. Es decir, la investigación para que se pueda enseñar, para que se pueda potenciar, debe estar de manera integrada con los centros de investigación y por tanto con las líneas que en él se inscriben. ¿A qué me refiero esto? Que no es solamente el docente de metodología el que debe estar a la par con esos centros de investigación, sino que si ahí se están creando investigaciones, se están produciendo conocimiento, se está haciendo investigación científica, es muy importante que el estudiante desde ese primer momento, ese primer contacto con el mundo de la investigación, esté inscrito o inscriba, mejor dicho, su trabajo de investigación en ese centro de investigación. Muchos me dirán, profe, sí, eso se hace, pero no es al menos en los contextos o en los espacios donde tengo la experiencia de trabajar allí y de haber escuchado por ser asesor o tutor de otras investigaciones. En pregrado no es un requisito obligatorio hacia el estudiante. Pero en posgrado entiendo que sí, porque bueno, es importante que estés porque el posgrado te forma en investigación, más no te forma en un área de conocimiento específico, sino la de investigación. ¿Quién nos da a nosotros esas habilidades cognitivas y procedimentales para generar cambios en un área específica? El pregrado, porque el pregrado te forma en matemática, en lengua. Ustedes dirán, en posgrado sí, porque hay una especialización, hay una maestría en lengua y literatura, ok, sí, es verdad, pero el posgrado te está formando a ti es como investigador en esa área. Entonces, todas las investigaciones tienen que tributar a promover un cambio, a generar una transformación y aportar ciencia. Entonces, esa es la finalidad o la diferencia que puede haber entre la formación de pregrado y la formación de posgrado. Entonces, si el estudiante inscribe su trabajo en su línea, va a estar mucho más activo en los procesos de investigación, porque puede o tiene, va a tener la oportunidad de participar, ojalá y el centro así lo permita, en reuniones, en mesas de trabajo, en actividades de investigación que el centro diseñe, formule, ejecute y desarrolle. Entonces, una investigación aislada de las líneas y de los centros, lamentablemente es una investigación que no va a tener su valor, porque no está representada, no está inscrita con ese código que se suministra en cada universidad para ir haciendo ese banco de investigación. Entonces es muy importante
que si en la universidad donde ustedes están no existe esa integración, ese enlace, bueno, vamos a proponerla desde ya a nuestros directores, nuestros decanos, nuestros coordinadores o cualquier título que tengan allí para poder hacer este engranaje y que la investigación y la metodología tengan un enfoque diferente pero positivo. Bien, ¿cuál ha sido la estructura que se le dio o cuál ha sido la estructura que se diseñó para abordar estas 7 clases a través de esta pantalla y una de trabajo independiente? En la primera parte, como si bien es cierto, el diplomado es docencia universitaria con énfasis en metodología de la investigación. Entonces, el primer módulo está orientado a lo que es el componente docente y el segundo a lo que es el componente de metodología de la investigación. Ustedes dirán, pero ¿qué dice énfasis? Sí, claro, pero es que primero tenemos que conocer las herramientas que nos brinda la educación para poder enseñar una verdadera metodología de la investigación y no enseñar una metodología que parta de mis principios, de mis ideales de manera subjetiva y no de manera objetiva, que es uno de los errores más comunes en el campo de la educación, indistintamente de la unidad curricular que se parta. ¿A qué me refiero? Muchas veces el docente le dice al estudiante, con tus propias palabras, descríbeme tal cosa, y el estudiante lo hace y viene el docente y le dice, no, esto está malo, esto no está malo, esto no está acorde, esto no es así, por tal, 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 tal. Pero allá va, si tú le estás preguntando desde su experiencia, ¿cómo tú pretendes que él vaya a escribir lo que tú esperas leer? Entonces, ojo con eso. Bien, el módulo 1 está denominado Docencia Universitaria, Concepción Epistemológica de la Formación de Formadores. ¿Qué es concepción epistemológica y qué es formación de formadores? La concepción epistemológica, como ya nosotros sabemos, que epistemología es la conjugación de episteme y de logo, que es el estudio del conocimiento. Y de allí es donde nace también la teoría del conocimiento. Entonces, concepción tiene que ver es cómo se concibe, cómo el docente, cómo el estudiante concibe esa dinámica de formación, cómo el docente concibe la enseñanza, cómo el docente concibe también vamos a decir, ese intercambio de saberes y cómo el estudiante concibe su aprendizaje. Es decir, que podamos entender cómo se construye ese conocimiento de lado y lado, desde la docencia partiendo del docente y del estudiante, porque hay una relación, una bidireccionalidad en la construcción de ese conocimiento entre el docente y el estudiante y por tanto los elementos que permiten generar una práctica docente de calidad. ¿Quiénes son los que intervienen en una práctica docente de calidad? Todos los métodos que están dentro de ella. Por ejemplo, obviamente, el docente y el estudiante, las técnicas, los métodos, las estrategias, las dinámicas de integración, todas esas actividades son las que van a permitir que tu práctica pueda responder a esas necesidades de los estudiantes, a esos intereses y por tanto a el perfil de egreso de un estudiante de una carrera profesional, además de cumplir con la filosofía universitaria de la universidad donde están y con las competencias o habilidades que están diseñadas en los documentos base de cada unidad, de cada carrera profesional. Entonces, ello va a permitir ver si el docente está, vamos a decir, amoldado a esa filosofía, a esa teoría curricular y a esos perfiles de egreso de cada estudiante en cada área de conocimiento, es decir, el abogado, el administrador, el ingeniero, el docente, entre otras. ¿Cómo está constituido este módulo entonces? De 4 sesiones o 4 aspectos fundamentales, que son el primero, interpretación de los procesos y el desarrollo de habilidades en la educación universitaria, es decir, cómo se debe dar, cómo se está dando, qué nos muestra en la teoría, cómo podemos aplicarlo en la realidad, en la práctica actual, entre otros. El punto número 2 son postulados metódicos, son elementos que surgieron de un trabajo de investigación doctoral propio de la formación de formadores que fue mi idea inicial con filosofía universitaria y los procesos gerenciales en la formación de formadores. Bien, entonces, pero esos postulados no son vagos, no están vacíos. Esos postulados se basan en unos teóricos y unas teorías que partieron para poderlos
reseñar, crear o generar. ¿Ok? Entonces, el punto número 3 es la formación investigativa del estudiante universitario como un análisis crítico reflexivo en los aspectos considerables en la acción investigativa. Es un artículo también que se publicó en el 2015 en una revista venezolana de la universidad actual donde trabajo. Y el cuarto es elaboración de mi filosofía como docente investigador. En otros grupos me han comentado que nunca habían escuchado eso, que nunca se habían pensado eso. ¿Y a qué se refiere esto? Simplemente a que nosotros muchas veces, creo, a mí me pasó un momento, no conocemos qué tipo de docentes somos. Muchas veces ni siquiera sabemos cómo describir esas pautas que nosotros empleamos para el desarrollo de nuestras clases. Y si no conocemos qué tipo de docentes somos, lamentablemente vamos a simplemente improvisar. Vamos a hacer una planificación que no tiene un orden, no tiene una orientación curricular, que no sabe cuáles son los tipos de aprendizaje que va a promover en el estudiante. Es decir, no sabe cuál es su fin, cuál es su ruta. Entonces, mucho de esto pasa hoy en la investigación, en la metodología de la investigación específicamente, que si no se conoce una ruta a cabalidad, es decir, todas las rutas de las estructuras metodológicas que nos presentan a nosotros los diferentes enfoques de investigación, lamentablemente nos vamos a chocar o nos vamos a perder en esa ruta, porque no sabemos qué es, cómo funciona, cómo se aplica, hacia dónde nos lleva, entre otros aspectos. Entonces, eso es muy importante que podamos emprenderlo. Y gracias a Dios ha generado muy buenas experiencias porque la persona se ha puesto a reflexionar, se ha puesto a analizarse a sí mismo y autoevaluarse para ver si en realidad su práctica docente, su profesión o vamos a decir, su aplicabilidad docente está respondiendo a todos esos elementos y si estoy entonces formando un estudiante idóneo o ideal a ese perfil o a esa carrera. ¿Ok? Bien, el módulo número 2, como ya les dije, es donde ahí sí nos vamos a ocupar a profundidad de lo que implica la metodología de la investigación en los dos enfoques existentes. Bueno, tres enfoques existentes. Entonces, el módulo 2 es parte del primer título que le dimos allá, porque es una descomposición, es una llave ante la puerta, hay un error, me disculpan, de los procesos en la investigación. Vamos a cerrarlo ahí. Entonces, los contenidos que comprende este módulo número 2 son fundamentos y mentalidad de la investigación. Vamos a estudiar principios filosóficos. Además de ello, vamos a ver la concepción ontológica, epistemológica, nociológica de los paradigmas y los enfoques, además de los métodos. El punto número 2, explorando el terreno, vamos a considerar la gama de métodos de recolección y de análisis de datos de investigación, tanto cuantitativos como cualitativos. El número 3, docente investigadores, integrando y proyectando. Muy importante, muchas veces no integramos ni proyectamos. Y eso es lo que transmitimos a nuestros estudiantes y bueno, es lo que muchas veces es lo que vamos edificando o construyendo. Entonces, por eso es que muchas veces no nos podemos quejar si no hacemos una retrospección de lo que venimos haciendo nosotros para que el estudiante se comporte de tal manera en ese proceso de aprendizaje. No me refiero a conductas disruptivas, me refiero a un comportamiento de conocimiento, porque si bien es cierto, el concepto de aprendizaje, nosotros podemos observar o determinar cuando un estudiante en realidad está teniendo aprendizaje significativo. Y el concepto lo dice es que el aprendizaje es un cambio de conducta. Entonces, conducta desde el punto de vista que si el estudiante venía con conocimientos básicos y esto ya se está profundizando, ya lo está comprendiendo y lo está aplicando, entonces ahí tenemos un aprendizaje. Muy buenas noches, André, bienvenido. Y el número 4 es la construcción ruta del pensamiento en investigación. Bien. Para continuar, me disculpan un momento acá, voy a minimizar porque les voy a pasar este enlace en el chat para una actividad que vamos a hacer. En este caso, ya se los voy a compartir. Bien, borramos esto. Y le damos allí. Ustedes simplemente le van a dar clic a esta parte que está allí y van a responder a la pregunta que les parece. ¿Ok?
Entonces, vamos a ver si en este caso, porque la vez pasada no me permitió, nos va a permitir, bueno, lamentablemente no sé qué pasa. Creo que, bueno, no me lo deja visualizar, pero mientras ustedes van compartiendo o van escribiendo o van registrando las palabras, yo le voy a hacer un capture, ¿verdad? A esas respuestas y cómo se va armando, porque si bien es cierto, ustedes vieron ahorita que se genera una nube de palabras. Esa nube de palabras es una herramienta que se utiliza para evocar o representar, mejor dicho, de manera gráfica ilustrada, las referencias de esos instrumentos de investigación cualitativa que nos permiten a nosotros los estudios de paradigmas interpretativos. Entonces, eso va, ¿qué nos representa o qué nos puede decir, qué información o qué mensaje nos está transmitiendo? Es que ese nube de palabras va bien, ustedes vieron ahorita y ahorita se la muestro, que en el centro había o existe una palabra. Esa palabra que está en el centro es el mayor foco representativo de esa nube de palabras. ¿A qué nos lleva o qué nos indica? Que es la respuesta que la mayoría de los entrevistados o de los encuestados, ¿ok? O de los participantes o los asistentes dieron como respuesta. Es decir, que si la pregunta es cuáles son los retos y desafíos del docente para fomentar la investigación en estudiantes universitarios, la palabra que más resalte es el reto o el desafío con mayor frecuencia de repetición en cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese es el elemento fundamental que se requiere abordar hoy en día para ir disminuyendo, ir minimizando esas barreras, vamos a decir barreras cognitivas, barreras, hasta barreras digitales, que se nos presentan cuando estamos en un proceso de formación. Porque esa barrera de conocimiento quizás es porque hay algún desconocimiento de alguna palabra, de algún término, de algún procedimiento, y eso va a crear una barrera. Y en las barreras desde el punto de vista de barreras digitales, son aquellas que, por ejemplo, a lo mejor estamos conectados a un teléfono y desde el teléfono no nos permite accesar o acceder a ese link para poder participar. Esa es una barrera digital que también se crea. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a ver cómo se forma la nube de palabras, lo que se forma la nube de palabras. Entonces vamos a ver que la palabra que más resalte, que tenga mayor amplitud, tamaño, es la que respondieron la mayoría de ustedes. Bueno, vamos a ver, les voy a mostrar, vamos a hacerle, espero que acá, este, no me lo deja de mostrar, pero bueno, estamos acá en vivo. Lamentablemente la otra vez también me pasó lo mismo. Déjenme volver a compartir entonces la presentación para continuar. Bien, pero les voy a decir que la palabra que, en este caso, ahorita, las palabras que están un poquito solamente más resaltantes dentro de ellos es la palabra bondad y excelencia. ¿Ok? Bueno, por ahí se dice a veces que la excelencia no existe, pero tenemos que trabajar para acercarnos lo más posible a ello. ¿Ok? Entonces vamos a compartir la presentación nuevamente. Entonces, ahora sí, vamos entonces a entrar a lo que compete al primer contenido del primer módulo, que es concepción epistemológica de la formación de formadores, interpretación de los procesos en el desarrollo de habilidades en la educación universitaria. La mayoría de acá, que están acá, fueron egresados de pregrado en educación. No me dio chance de leerlos todos, porque bueno, me iba pasando rápido el chat y mientras iba explicando parte de lo que estamos reseñando acá, no, unos se me fueron por allí. Entonces, aquellos que no son egresados en educación, pero que por circunstancias llegaron a ser docentes en ejercicio, porque hay una gran diferencia entre quien egresa en pregrado de educación y quien no egresa en educación de pregrado. Entonces, hay una diferencia notoria desde el punto de vista del significado. Solamente es que el docente que egresa como licenciado en educación en diferentes áreas es un docente, obviamente, que en este caso conoce todas las herramientas, tanto pedagógicas como docentes, para promover un aprendizaje significativo. Y está el docente en ejercicio,
que es el docente que, bueno, el ingeniero, el abogado, también hoy en día está compartiendo esos saberes y esos conocimientos en un aula de clase. Entonces, muchas veces el ingeniero y el docente, bueno, generalmente esas carreras no les facilitan a ustedes lo que es una estrategia, cuáles son las diferentes estrategias, pero la práctica que hoy en día ustedes van teniendo, porque me imagino que tienen más de 5 años, 10 años, siendo docente en una universidad, en cualquier contexto o instituto educativo, han venido, vamos a decir, adoptando esos conocimientos para poder ejercer una mejor profesión docente. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos tanto las teorías como las ciencias que aportan esas herramientas para mejorar una práctica docente. En este orden que están acá, hay otras corrientes, pero la vamos ahorita a comentar. La primera que surgió desde hace años, desde el punto de vista de la historia, fue la teoría del conductismo cuando se empezaron a dar las primeras, vamos a decir, las primeras formaciones, porque en la época anterior de la prehistoria sabemos que la educación no era formal porque no existía instituciones y porque hoy en día la necesidad o ahí en ese momento o la perspectiva era otra, no estábamos para formarnos, no, no era el pensamiento, sino el trabajo de la tierra, la caza, la pesca para poder sobrevivir en esos espacios y en esos momentos históricos. Pero cuando se empiezan a gestar las primeras escuelas, las primeras instituciones, obviamente para que se pueda formar debe haber una orientación y esa orientación lo establecen los currículos. Y en los currículos encontramos estas señoras que están acá, que son las teorías de aprendizaje o las corrientes de aprendizaje o las corrientes educativas o las corrientes pedagógicas. Entonces la primera fue el conductismo, que tenemos ahí el autor que representa. De ellos hay varios, pero bueno, fueron los representantes que coloqué yo ahí como primera instancia de ellos, porque para decir el padre, o los padres, porque son varios. El conductismo es una teoría, una corriente que se ocupaba, a pesar de eso, cuando digo ocupaba, no quiere decir que hoy en día no tenga vigencia. También se sigue aplicando, ya les voy a decir por qué. La teoría del conductismo es una teoría que se abocaba mucho a un proceso de aprendizaje muy riguroso, porque se buscaba controlar, en este caso, al grupo de estudiantes para una mejor disciplina. Era controlar para crear disciplina, pero creo que se malinterpretó porque esa disciplina era creada a través del castigo, pero un castigo que llevaba maltrato. Y eso es lo malinterpretado en ese momento, porque no sé si a ustedes les pasó, a mí gracias a Dios no me pasó, pero quien se portaba mal muchas veces se le colocaba tantas horas en el sol o arrodillado con fichas o parado frente a una pared con un libro y si se le caía era triste. También no los dejaban salir al recreo y adicional a eso no le permitían merendar. Entonces fíjense que ahí se confundió el concepto de disciplina porque llegó al maltrato. Y eso es lo que hoy en día no se le permite. Y uno de los elementos de transformar o de que se puedan surgir otras corrientes era eso. Ah, bueno, le tiraban el borrador también. Entonces, eso no era lo que iba a permitir que el estudiante pudiera comportarse de manera ética, con una moral que permitiera ver, vamos a decir, un muchacho educado. No, simplemente iba a crear un estudiante mucho más rebelde. ¿Ok? Entonces, el cognoscitivismo o el cognitivismo permitía promover lo que era el desarrollo de los procesos mentales, es decir, la lógica, la comprensión, el análisis, la interpretación, para que el estudiante pudiera comprender, interpretar, analizar, crear nuevos conocimientos. Eso es lo que, y en este caso, Piaget, que es un autor bastante conocido por todos los que estamos acá. Sí, eso era durísimo y te alaban la patilla también, ya me acordé. Mientras ustedes me van diciendo, me acordé. Te tiraban el borrador, bueno, muchísimas cosas de eso. El constructivismo, que es una de las que hoy en día tiene bastante vigencia entre Piaget y Levi-Vygotsky, porque Piaget lo llamó constructivismo por sí solo, mientras que Vygotsky le dio, como decir, ese apellido, así le doy yo, para llamarlo constructivismo social o socioconstructivismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué decía? Porque la diferencia dentro de lo que plantea Piaget a Vygotsky es que Vygotsky consideraba ese proceso de intercambio, de interacción social entre el entorno y los demás sujetos para crear ese aprendizaje y para construir ese conocimiento. Y por tanto existe la pedagogía crítica establecida por Paulo Freire, entre lo que es la parte de la teoría crítica que nace en la Escuela de Frankfurt y todo ese recorrido que hemos venido estudiando.
es uno de los fundamentos que permiten que el estudiante pueda liberar ese cerebro, esa mentalidad, ese pensamiento, sin, vamos a decir, sin imposiciones del docente. ¿A qué me explico? Que el estudiante hay que facilitarle las herramientas, orientarle cómo lo va a construir, pero no imponerle la forma y la manera en cómo lo va a hacer. Ejemplo, si tenemos como estrategia para que el estudiante pueda explicar lo que pudo haber aprendido el día de la clase de hoy, vamos a tomar esta como ejemplo, un mapa mental, pero yo le digo al estudiante cómo va a ser el mapa mental, entonces el estudiante no está creando conocimiento, no está aprendiendo porque simplemente está moldeando algo que el docente le dijo cómo lo iba a hacer. Entonces, no hay pedagogía crítica si llegamos a esos niveles. Entonces, pero ¿a qué me refiero también con esto? Que hoy en día, a pesar de que nos consideramos un docente constructivista, un docente humanista, un docente tecnológico, un docente crítico, un docente constructivista, no quiere decir que no tengamos elementos de las otras corrientes. Más bien, somos docentes, vamos a llamarlos integrales. ¿Por qué integrales? Porque cuando un estudiante se le levanta a usted sin permiso, cuando un estudiante llega tarde y no ha notificado, cuando un estudiante sale aplazado, ¿qué es lo primero que usted hace? Regañarlo o castigarlo. Entonces ahí dejamos de ser humanistas o dejamos de ser constructivistas. Y ahí entramos un poco en el conductivismo. Entonces, eso es muy importante que lo conozcamos porque si nosotros conocemos esas teorías, entonces vamos a orientar muy bien las actividades que vamos a diseñar y por tanto las estrategias que vamos a implementar. Porque si somos constructivistas, no podemos hacer exámenes de completación, de falso y verdadero, porque ahí no hay construcción de nada. Y como la palabra lo dice, hay que aplicar estrategias que permitan que el estudiante construya, pueda elaborar, por ejemplo, pueda manipular, pueda implementar, aplicar, todo eso que conlleve a el desenvolvimiento propio del estudiante y que por sí conlleva a la creatividad. Y teorías de la educación. Pedagogía, que si bien es cierto, en lo que nosotros conocemos por su significado, pedagogía, y así lo reseñan los autores, los teóricos, es una ciencia, ¿verdad? Que permite vamos a decir, ese intercambio de conocimientos, cuando el docente también como mediador permite compartir conocimiento, información para crear buenos aprendizajes, entre otras. Didáctica, en su momento, cuando inició, era conocida como un arte. ¿Por qué? Porque ahí no habían escuelas, no habían pizarrones, no habían computadoras, no habían tizas, marcador, no había nada. Y quien fungía el rol del docente tenía que ingeniárselas, crear con lo que tenía a su alrededor para educar y formar a quienes vivían en esa época. Luego pasará a ser una disciplina y luego pasó a ser una ciencia. En los países asiáticos aún se aplica mucho el castigo físico. Bueno, lamentablemente yo creo que eso también va a depender de los modelos de países que tengan, ¿verdad? Pero ese maltrato físico, si los padres también lo aprueban y si está fundamentado en la ley, bueno. Ahora, si no está fundamentado en la ley, hay que actuar, porque considero que el maltrato físico no te va a llevar a nada bueno. Bueno, yo creo que podemos ser ejemplo de eso, porque así se educaba años atrás. Y quizás sus padres, sus abuelos o alguien de ustedes tuvo anécdotas que no fueron personales, pero sí de compañeros, y eso creo que no nos hacía crecer, no nos hacía avanzar, porque simplemente nos creaba más rabia. Claro, claro, pero te comento es que no sé si por qué lo siguen implementando hasta la fecha. Cuando la sociedad ha ido cambiando tanto, no entiendo por qué sigue teniendo vigencia esa forma de maltrato o de castigo en esos países. Bien, la andragogía la traje a acotación porque cuando hablamos de estos tipos donde todos somos adultos, hablamos de, correcto, de andragogía, decimos que aquí no podemos hablar de pedagogía porque pedagogía es para niños y adolescentes y en la universidad con adultos es andragogía, pero ¿por qué no la refiero mucho? Porque es que también se tiende a confundir, malinterpretar o a concebirla con un error gravísimo de conveniencia. Porque el andragogia, como dice, existe el componente donde el estudiante es autodidáctica, donde aprende por sí solo, pero el docente pareciese que se lo tomó muy en serio, porque cuando el estudiante quiere que le expliquen algo adicional fuera del salón, donde se encontró el profesor en la misma universidad,
o quizás si el profesor no está explicando bien, los estudiantes no entienden y se le pide que por favor vuelvan a explicar, el docente dice, bueno, tú busca un video de YouTube, lee el libro, no sé qué más, para que comprendas bien lo que estoy diciendo. Ahí es donde, en mi caso, en mi opinión, ese concepto de andragogía quedó devastado, porque entonces el docente ya no quiere aplicar dinámicas, no quiere aplicar actividades de juego, actividades de creación, no quiere aplicar estrategias que permitan al estudiante promover espacios para un aprendizaje significativo. Entonces, eso es mi concepción, es mi opinión acerca del concepto de andragogía para la educación de adultos. No son todos los docentes quienes entran en ese revuelto de andragogía, pero sí su mayoría. Entonces, la psicología es la que nos aporta a nosotros para poder estudiar por qué el estudiante se comporta de tal manera, por qué el estudiante tiene esa conducta hoy, por qué está cabizbajo, por decirlo así, por qué es tan hiperactivo. Es decir, esos cambios conductuales que presenta el estudiante nos los permite a nosotros la psicología, pero para poderlo detectar en cierta parte, porque el docente como tal no tiene competencias para ello, de ahí se envía al psicopedagogo o al psicólogo y bueno, toda la ruta que debe tener dependiendo la patología que tenga. Ahora, entendiendo esta parte, ahora sí vamos a abordar muy bien lo que nos compete el día de hoy. Si bien es cierto, el ser humano, el individuo, hoy en día es por naturaleza un ser pensante. Bueno, toda la vida hemos pensado, pero hoy en día ese pensamiento ya tiene un norte, ya tiene un propósito. Entonces, si somos un ser pensante, lo más idóneo, lo más ideal del docente de la educación es considerar esa potencialidad que tenemos nosotros como seres humanos para sacar un buen provecho, para generar propuestas que sean reales, que sean objetivas y que conlleven a un resultado positivo para crear nuevos, vamos a decir, nuevos modelos, nuevos enfoques, para inventarse algunas estrategias, vamos a decir, estrategias que puedan ser la conjugación de varias y crear una. Entonces, todo ello es lo que hay que permitir y aprovechar hoy en día de que el estudiante de por sí, por tener un cerebro, por tener neuronas, por ser humano, es un ser pensante. Entonces, si piensa, no limitemos esa capacidad de pensamiento, más bien aprovechemos esa capacidad de pensamiento y hagamos que siga creciendo y que dé frutos. Bien, entonces el docente para ello tiene que regarlo. ¿Y cómo lo va a regar? Brindándole herramientas, facilitándole procedimientos, orientándolo, acompañándolo todo momento en su proceso de aprendizaje. Entonces, todo ello en concordancia o en relación con los procesos inherentes a la investigación. Fíjense que la metodología de la investigación es más para el docente que da seminario de investigación o que da metodología de la investigación o que da práctica de investigación, indistintamente el nombre que tenga. Pero todos los docentes de las otras unidades curriculares no deben descuidar los procesos de investigación, porque el estudiante cuando va a hacer un trabajo, cuando va a hacer un trabajo tipo monografía, tipo ensayo, una exposición o va a hacer un resumen, tiene que adentrarse de por sí a la investigación, pero el docente debe facilitarle las herramientas para que él aprenda a entrar en ese mundo, porque hay páginas en el Internet que no tienen información fidedigna, que no tienen información real. Entonces, eso conlleva a una mala interpretación de la información y a veces los trabajos presentan debilidades por eso. Entonces, el estudiante hay que brindarle esas herramientas. ¿Cómo brindarle? Que él primero investigue una gama de información, que luego las lea, que luego se haga preguntas, se cuestione y de allí poder entonces generar un trabajo productivo. Y todo ello va a permitir la producción y generación de conocimientos donde aprende a conocer, razonar e interpretar. Porque si hay una diversidad de información de un mismo tema, pero con diferentes términos, con diferentes perspectivas, va a permitir que el estudiante pueda en su momento crear un conflicto cognitivo. O sea, ¿cómo es que estoy buscando el tema creatividad y hay una diversidad, una variedad de autores, pero todos me están definiendo creatividad con palabras diferentes? Ah, pero si nos ponemos a ver y a leer de manera, vamos a decir, con una lupa, bien, las palabras, a pesar de que se están escribiendo diferentes, conllevan a un mismo significado. Entonces, a partir de allí, el estudiante va a poder entender cómo se puede construir una nueva idea.
que es la conjugación de unas que ya están, de que ya se conocen, y la conjugación e integración de ellas conlleva a esa nueva idea, a ese nuevo conocimiento, a ese nuevo aprendizaje. Por tanto, la formación de formadores se considera o es considerado como uno de los procesos dinámicos de la educación profesional universitaria. ¿Por qué dinámico? Hermano, porque muchas de las veces el docente es estático y si es estático, no dinamiza, no interactúa en la clase. ¿Qué quiere decir? Que el docente llega a las 2 horas de clase, ¿verdad? Vacía, vamos a decir así, toda la información en el estudiante y el estudiante simplemente es el receptor de la información, como si trasladáramos a la época histórica cuando existía la educación bancaria, donde el estudiante simplemente llegaba, escuchaba, recibía y más nada. Entonces, no, hoy en día tiene que haber una interacción, un intercambio, un compartir, una dinámica, como bien allí lo dice. Antes era distinta la disciplina, más bien severo y estricto, es decir, que cambió según en la cultura y la pedagogía en la formación de educación. Es que, Marta, la educación de por sí y los procesos que se aplicaban en ese momento histórico han ido evolucionando y se han ido transformando porque la sociedad ha ido también cambiando. Y a medida que la sociedad va cambiando, obviamente todo lo que en ella se integra también requiere cambiar para no perderse en el abismo y seguir estando vigente. Entonces, si bien es cierto, la educación, vamos a decir, educación es educación, pero las estrategias, la práctica, se ha tenido que transformar, se ha tenido que repensar, porque fíjense que anteriormente, mucho tiempo atrás, no existían vamos a decir, estas plataformas que nos permitían eh, reunirnos para compartir saberes, conocimientos, entre otras actividades que ellas nos facilitan. Entonces, dado a eso, hemos tenido que evolucionar también en comparación a ello. Entonces, esa dinámica va a partir de qué? De una reflexión sobre la actuación del docente, cómo lo estoy haciendo, qué estoy haciendo, estoy cumpliendo con mi planificación, los estudiantes están logrando el objetivo. En realidad, ellos están aprendiendo con H esa información, ellos se están apropiando de ese conocimiento. Entonces, todo eso nosotros tenemos que pensarlo, analizarlo, reflexionarlo para saber si en realidad estamos bien encaminados en el campo de la docencia. Entonces, concordancia con los aprendizajes obtenidos por los estudiantes. Todo ello permite que, o a través de que, estudiando las diferentes estrategias, métodos y técnicas empleadas para el enseñar a pensar, desde el aprender a hacer, obviamente ser el yo, el hacer desde la práctica y el aprender a aprender. Entonces, si nosotros no analizamos muy bien, bueno, hay que entender muy bien que para seleccionar o para aplicar una estrategia, un método y una técnica, tenemos que partir de esas potencialidades que poseen nuestros estudiantes. Si uno es más creativo, uno aprende más visual, uno tiene que ver con los estilos de aprendizaje, el que es más visual, el que es más kinestésico, el que es más auditivo, entre otras situaciones. Nosotros tenemos que aplicar una variedad de estrategias, más no una sola. ¿Por qué? Si aplicamos una estrategia donde el estudiante solamente debe escribir, lamentablemente aquel que le cuesta expresar de manera escrita una información se va a ver limitado y vamos a crear frustración. Gracias, Lilian. Va a crear frustración y por lo tanto vamos a tener un estudiante que no va a alcanzar ese objetivo. Y si no alcanza ese objetivo, lamentablemente la planificación de nosotros se cae. ¿Y qué hacen muchos docentes? Que no verifican al final de cada clase si se aprendió o no se aprendió el contenido y también hasta dónde se aprendió. Entonces, si eso no se hace, vamos a seguir pasando de planificación en planificación y no vamos a hacer nada. Simplemente vamos a obtener estudiantes reprobados o aplazados y pareciese que nosotros no le damos importancia a esos estudiantes, sino a aquellos que sacan buena nota, no señores. Los que presentan dificultades son los que hay que acompañar mucho más porque hay que conocer qué es lo que está pasando allí. O sea, ¿por qué está reprobando? ¿Por qué está saliendo aplazado? Quizás tiene dificultades de aprendizaje o hay situaciones sociofamiliares que están influyendo en su conducta para poder prestar atención, para estar concentrado. Bueno, todos esos aspectos hay que considerar. Y todo ello nos va a permitir generar una propuesta transformadora de calidad
en la educación, en la formación y en la práctica docente. Por otro lado, esta es una dinámica que no sé si ya algunos los han conocido, los que no han tenido la oportunidad de compartir conmigo en los cursos anteriores. Es una dinámica que, si bien es cierto, ustedes la pueden crear siendo digital o no siendo digital. Eso no es limitante. Simplemente que por el espacio, bueno, yo se los monté en PowerPoint, que es una herramienta Office que muchos conocemos, y ahí se hizo. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a integrar a nuestros estudiantes, que ellos también nos digan cuáles las actividades que vamos a colocar. Por ejemplo, si yo en este caso descubrimos acertijos, pasos activos, pero que sean nuestros estudiantes en cierta parte, obviamente, con nuestra orientación, con nuestro asesoramiento, con nuestro acompañamiento, quienes le den una asignación de actividad a cada renglón, a cada triángulo, a cada sección, porque vamos a suponer, esto es una ruleta, pero vamos a creernos, imaginarnos que es una pizza. Entonces le vamos a decir al estudiante, ¿qué ingrediente le añades tú a esa pizza? Bueno, y entonces ese ingrediente va a ser la actividad que va a ir conformando esta ruleta del conocimiento, esta ruleta del saber, el nombre que nosotros le queramos dar, o le podemos decir, me divierto mientras aprendo, o al ritmo de la ruleta conozco, bueno, cualquier nombre que se le pueda ocurrir, porque ustedes también son bastante creativos y lo van a poner en práctica, porque sé que es así con cada una de las sesiones que vamos a ir viendo. Entonces, fíjense que esto tiene un movimiento. Yo le doy acá y ella empieza a girar. Cuando el estudiante, nosotros le damos el control al estudiante, diga stop, pare, tiempo, nosotros le damos nuevamente y ahí quedó la actividad que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, ahí dice explora un problema. Ustedes dirán, solamente para investigación, no. Si nos vamos a la unidad curricular que tenga que ver, a ver, vamos a salir un poco de la zona de confort en la que estoy, porque conozco bastante el área de educación, pero vamos a ver la ingeniería química. Entonces, en la ingeniería química, a veces hay gases, hay productos que son nocivos para la salud, entonces eso es un problema. El estudiante va a explorar el problema, va a buscar cuáles son los factores que están incidiendo en que ese producto sea nocivo y que a pesar de eso se sigue vendiendo al mercado, se sigue promoviendo como un producto bueno. Bueno, entonces todo eso le va a permitir al estudiante adentrarse a la investigación y a conocer con pasión, con amor y con vocación, porque son las tres herramientas importantes para trabajar excelentemente. Muy buenas noches, Victorina. Un placer tenerte nuevamente acá, si no me equivoco. ¿Ok? Entonces, esta estrategia ustedes también o la construyen en su casa con cartón, con madera, no sé, lo que a ustedes se les ocurra o el material que tengan mayor acceso, o le dicen al estudiante también, si lo van a hacer con cartón, que lleven todos cajas de comprar un televisor, de comprar una nevera, el equipo de sonido, cualquier cosa, cualquier material que tengamos en casa lo aprovechamos, por eso se llama material de provecho, y elaboramos esta ruleta que está acá. Entonces, si el estudiante se le da la oportunidad que sean ellos que la creen, van a ver que lo van a disfrutar mucho más. Entonces, ahí se las dejo. Ustedes, todos aquellos que obtengan la certificación, ya el compañero Edgar, cuando termine yo, le va a dar la información de cómo accesar a esa certificación, van a optar a tener todo este material que estamos viendo acá. Muy buenas noches, Aurora, bienvenida. Entonces, continuando, es muy importante que entendamos que la docencia, la práctica profesional del docente investigador, porque así nos vamos a denominar desde ya, somos docentes investigadores, tenemos que buscar desarrollar ese pensamiento liberador, crítico, creativo e innovador en nuestros estudiantes. ¿Y cómo lo vamos a crear? Dándole ese papel, como bien lo dice la educación, aquí en Venezuela sí lo reseña, el papel protagónico al estudiante. Entonces, si le damos el papel protagónico al estudiante, van a ver las maravillas de creaciones que van a tener sus estudiantes, porque ustedes a lo mejor, por cómo lo observan, porque hay estudiantes que no son tan expresivos, creen que no tienen una creatividad inimaginable. Entonces, si nosotros le damos esa oportunidad para que crea, para que construya, para que se integre y para que participe, vamos a obtener unas experiencias sumamente significativas. Se los digo porque en su momento cuando me tuve la oportunidad, porque si bien trabajé en una escuela de primaria, nunca pensé que iba a trabajar, pero bueno, Dios me permitió y de verdad que lo agradezco muchísimo porque parte de lo que le estoy sugiriendo hoy en día me lo dio la experiencia en primaria cuando egresé o migré a Colombia, que trabajé con cuarto, quinto y sexto grado que pensé que no lo iba a hacer. Pero eso me dejó a mí experiencias que, bueno, pues
no me niego de nada, no me arrepiento, mejor dicho, de nada de ello. Entonces, cuando nosotros damos esa oportunidad, aprovechamos el desarrollar ese pensamiento crítico, liberador, emancipador, creativo, innovador, inventivo también. Entonces, ahí el estudiante está teniendo múltiples experiencias porque está creando, está sintiendo, está, vamos a decir, plasmando ideas propias que él tiene, compartidas o no compartidas. Entonces, fíjense lo que podemos promover creando este tipo de estrategias, vamos a decir, aprendizaje lúdico, o también podemos hablar del aprendizaje basado en juego, o el aprendizaje basado en retos, porque podemos colocar un reto a nuestros estudiantes también para que creen algo. O sea, cada vez aumentar un poco el nivel de complejidad, de profundidad, y ese reto va a permitir que el estudiante pueda investigar mucho más, pueda avanzar, pueda, vamos a decir, dárselas todos por el todo. Entonces, todo ello es necesario, o para ello es necesario que el docente tome en serio, obviamente, porque lo digo, la docencia, la investigación y la extensión. La ley orgánica universitaria en Venezuela, así lo reseña, tiene tres funciones que el docente debe cumplir, que es la docencia, la investigación, la extensión, y muchas veces los docentes se abocan a la primera y olvidan las otras dos. Entonces, ¿cómo un docente va a transformar su práctica? ¿Cómo un docente va a crear nuevas estrategias, va a implementar nuevas actividades si no está creando o implementando la función o desarrollando la función investigación? Señores, la investigación no solamente se hace cuando estudiamos un grado académico, bien sea de pregrado, de especialización, maestría y de doctorado. Ahí no es el único pretexto que tenemos para hacer investigación, o cuando hay una conferencia, o cuando quiero publicar. No, nosotros tenemos la investigación a la vista. Ahí nos está tocando el hombro, nos está prácticamente pisando, porque las investigaciones del docente deben emerger de nuestra aula de clase. Ah, ok. Bueno, bienvenida nuevamente. Mintalia nos dice buenas noches de Venezuela. Espero que esta presentación esté en el WhatsApp mañana porque entré a esta hora por el problema de luz. Ya te van a explicar cómo vas a tener acceso a todo eso. Entonces, nuestras aulas son nuestro laboratorio de investigación. O sea, si el estudiante está saliendo reprobado, eso es algo que el docente tiene que investigar. O sea, no va a decir, no, que se me reprobaron 20, 25, 30, no. O sea, ¿qué está pasando allí que se te siguen reprobando? Problemas de comprensión, dificultades de aprendizaje o necesidades educativas especiales. Bueno, una gama que podemos encontrar en nuestra aula, y eso es lo que debe hacer el docente: investigar, descubrir, porque si él no descubre y no investiga lo que tiene dentro de su aula, nunca va a poder generar cambios ni transformaciones significativos en su práctica. Entonces, fíjense cómo es eso. Sí, sí, gracias. Entonces, y por tanto la extensión. Entonces, vamos a ver la relación de las tres, cómo la vamos a hilar. El docente facilita, ¿ok? Facilita contenido, facilita conocimientos. Cuando el docente facilita contenido y conocimiento, genera unos resultados. Cuando aplica estrategias o actividades, esos resultados a ti te están diciendo algo como docente, que ahí hay un problema, que hay que investigar para saber por qué se está generando ese problema. Entonces, cuando tú investigas el porqué de ese problema, te va a llevar a ti a un resultado. Ese resultado son las propuestas que emergen de esa investigación, y esos resultados tú los vas a convertir en talleres de capacitación, talleres de formación, que es lo que te va a permitir a ti hacer extensión. Entonces, no nos limitemos a la docencia, sino que vamos a trabajar de manera integrada con las otras funciones de la ley universitaria. Entonces, para ello, las universidades requieren promover espacios académicos a través del debate o del diálogo. Hay muchas universidades que sí lo hacen, pero lo hacen como manera de socializar, el cierre de experiencias de un semestre, de un trimestre, de una unidad curricular, bueno, para de contar. Pero considero que esos espacios académicos a través del debate y el diálogo tienen que estar en discusión, en debate de, no lo voy a decir ahorita porque, bueno, no, eso sería como que alguien lo agarrara de idea, pero es como decir que establezcan periódicamente mesas de trabajo para discutir cómo están trabajando tus docentes, que estás cumpliendo con la filosofía de la universidad y a su vez con la filosofía del programa donde tú estás trabajando.
Por ejemplo, yo estoy trabajando en el programa de educación, en el proyecto de educación física y el proyecto de orientación, perdón. Entonces, al menos si la universidad no lo hace, si el director, el decano, el coordinador no lo hace, nosotros como docentes lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque esos estudiantes, cuando egresen, van a hablar de ti. No, el profesor fue malo, el profesor no me dio, no, este profesor fue excelente porque nos brindó una cantidad de estrategias, de actividades que aprendimos tanto que hoy en día, cuando por allí surge una palabra, recordamos eso, pero de una vez recordamos al profesor. Y eso es lo que va a permitir conocer cómo estamos nosotros trabajando hoy en día. Porque el estudiante es el mejor evaluador de nosotros, sin duda alguna. Entonces, el profesional universitario está en la necesidad de diagnosticar toda esa problemática, todas esas incidencias o esas dificultades que se nos presentan en el salón. Por tanto, es necesario aplicar estrategias de acompañamiento, asesoría, tutoría, formación y desarrollo. Ese acompañamiento, ¿a qué me refiero yo? Hay unidades curriculares o cátedras o materias que se ven una vez a la semana, otras 2 veces a la semana, ok. Entonces, si el docente al menos dio en una semana, vamos a suponer que fueran 2 días a la semana, el docente dio esas 2 clases de la semana, pero asignó una actividad para la semana siguiente. Y el docente simplemente está esperando que llegue la actividad, pero no se tomó un espacio para acompañar al estudiante en ese desarrollo de esa actividad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, mis clases son martes y jueves y la otra semana martes y jueves. Vamos a dejar la actividad para el jueves y el martes no vamos a dar clase como tal, sino que vamos entonces a discutir con nuestros estudiantes, a debatir con nuestros estudiantes. ¿Hicieron la actividad? ¿No la hicieron? ¿Cómo la hicieron? ¿Qué dificultades se le presentaron? ¿Qué no entendieron? Entonces, ahí es donde el docente va a entrar en ese acompañamiento que va a explicar nuevamente, lo va a hacer mucho más fácil, lo va a, vamos a decir, a trabajar de una manera diferente para que el estudiante pueda encaminarse, pueda fluir y pueda entregar una actividad como debe ser. Quizás no de 20, pero una actividad que tenga coherencia, sentido y significado. Y muchos docentes, ustedes me escribirán acá en el chat, creo que muchos docentes no se dan ese espacio para preguntar al estudiante qué estás haciendo, cómo lo hiciste, ok, ya fíjate que vas a entregar la semana que viene, me imagino que ya investigaste algo, qué información pudieron investigar, qué pudieron entender de esto, a qué te conllevó esta investigación. Entonces, es muy importante emplear esto que está acá. Todo ello va a permitir que potenciar las competencias didácticas en el marco de la reflexión, la mejora continua y la innovación. Entonces, fíjense cuál es, por aquí, la pregunta surgió al principio de Mentimeter, que no sé si ustedes han conocido, alguien ha conocido esa web, esa aplicación. La pregunta estaba orientada a eso, a los retos y los desafíos de los docentes para fomentar la investigación y por tanto lo que es la educación, la formación y todo. Entonces, fíjense esto, estos son los retos y los desafíos que aquí están desglosados y que tienen pertinencia hoy en día para hacer una educación mejor, una educación donde se le dé ese papel protagónico al estudiante, donde se promueve esa creatividad, donde se establezcan comparaciones entre la teoría y la práctica. La teoría sin la práctica, y no es, si no están casadas, señores, no hay un buen aprendizaje, porque el estudiante, entiendo la teoría, pero no sé cómo aplicarla. Si no sé cómo aplicarla, lamentablemente aquí hay una barrera, aquí hay, vamos a decir, una dificultad, una complejidad que no permite que el estudiante pueda aplicar, practicar lo que aquí se le está suministrando. Entonces, eso va a permitir repensar, reevaluar todo el proceso de la práctica docente. Continuando entonces la concepción epistemológica, que es lo que hemos venido hablando y lo que reseña el primer módulo, los contextos universitarios como agente de cambio social tienen el principal compromiso de formar formadores. Muy buenas noches, dignas, bienvenidas. Entonces, lamentablemente, las universidades, iba a referir una, pero vamos a hablar de manera general. Las universidades, en mi conocimiento y mi experiencia, porque no puedo afirmar todo el espacio, se dedican más a las actividades administrativas, muy buenas noches,
que las actividades académicas. Entonces, queremos formar estudiantes de calidad, queremos tener estudiantes productivos, estudiantes que más adelante puedan crear, puedan innovar y cambiar todas las situaciones que se vienen presentando, pero no les estamos la herramienta y no nos estamos ocupando. Porque preocuparnos es una cosa, o sea, "Ay, sí, me preocupa tal", pero si no te ocupas de esa preocupación, no vamos a llegar a hacer nada bueno. Entonces, sí, es bien es cierto, las universidades o las instituciones educativas demandan mucho el trabajo administrativo, pero no es el centro, no es el foco, no es la raíz, no es la madre de la universidad. La institución educativa, la madre, el foco, la raíz, son las actividades académicas. Y esas son las que tenemos que reforzar, en las que tenemos que trabajar. ¿Y cómo se hacen? Como ya les comenté ahorita, tenemos que reunirnos de maneras periódicas. Existen consejos docentes, consejos directivos, pero en los que yo entré, cuando entré, lamentablemente no eran consejos nada productivos. Eran consejos donde, aquello y lo otro, pero no emergí, no se hacían esas reuniones con un propósito de crear propuestas que permitan generar cambios. No se permitía tampoco conocer qué está pasando en esta área de conocimiento, qué debilidades se están presentando acá, no. Era para el trabajo administrativo única y exclusivamente, y por eso es que no avanzamos más de lo que debemos avanzar. Por otra parte, los estudiantes pensantes, transformadores, creativos, críticos y participativos están. Ellos existen. El problema es que no lo estamos considerando, la mayoría de los docentes, porque sé que hay unos que sí, se ocupan por eso. Entonces, no los estamos valorando, porque los estamos imponiendo métodos, imponiendo estructuras que no son dignas de ellos. Si estamos poniendo estructuras, prácticamente estamos creando una torta a imagen y semejanza de la que vimos. Entonces, si nosotros no queremos que la torta sea diferente, no lo sigamos formando como a nosotros nos formaron, como nosotros creemos que hay que formarlo. No, a ellos hay que formarlos tomando en cuenta la teoría del currículo, la filosofía de la educación universitaria, del contexto donde estamos trabajando y por tanto las competencias y el perfil de egreso que reseña la carrera. Un ejemplo básico. Cuando inicié el semestre que terminó, me tocó proyecto de orientación y proyecto de educación física, como ya les comenté. No estaba trabajando con orientación, estaba trabajando con didáctica y evaluación de los aprendizajes. Y al orientador le compete hacer las siguientes preguntas, pero es que ya va, el docente tiene 5 roles que cumplir. El docente, el facilitador, el orientador, el promotor social, el investigador, y el administrativo. Esos 5 roles los tenemos que cumplir nosotros los docentes. El administrativo entendemos que se hace con la planificación, con la revisión de los trabajos, el llenado de planillas de notas. Bueno, el promotor social tiene que ver con la extensión, como le comenté ahorita. El orientador es donde nosotros tenemos que conversar con nuestros estudiantes, porque si vemos que están cabizbajos, están débiles, el docente tiene que conversar de manera individual o grupal. Todas esas cosas hay que hacer. Pero no, el docente solamente se aboca a dar clase y a poner nota, te raspeo, te raspate y ya, hasta ahí quedó. No nos estamos yendo mucho más allá de ese papel de ser. Entonces, hay que, como les dije, esto es parte de esa ensalada. Los estudiantes están, ellos piensan, ellos son creativos, ellos son críticos, participativos, transformadores. Una estrategia que apliqué yo es que me dio bastante resultado y es que para decirles más o menos vamos a decir, un pseudo concepto o un pseudo ejemplo de lo que es el crítico. Yo le dije, vayan ahorita, salgan del salón, miren a su alrededor el pasillo y vengan y me traigan todos los chismes que ustedes están viendo. Eso fue lo mejor que se pudo haber hecho, porque para criticar, claro, por eso dije pseudo ejemplo, para criticar al otro, a la otra, son buenísimos. Ahí no hay titubeo, ahí no hay que te quedan lentos, no. Ahí de una vez empieza, mira, esto está gorda, esto le queda feo, este zapato esto, este zapato. O sea, ¿y qué es lo que busqué yo con eso? Decirle que la primera información entra por los ojos. Entonces, era que ellos pudieran desarrollar el proceso de la observación. Porque si yo no aprendo a observar, a todo mi contexto, a todo mi espacio, lamentablemente van a haber cosas que se me van a escapar. Y esas cosas que se te están escapando es lo que te van a limitar a ti
en tu práctica profesional. Entonces, otro aspecto es que el diálogo en los espacios abiertos permite la reflexión desde la autoevaluación de los contextos para develar las dificultades presentadas en la praxis educativa. Entonces, fíjense, en ciertas partes lo he hecho, claro, no frecuente, pero es importante hacerlo. No sé quién de ustedes me dirá en el chat, sí, no, sí, no, sí, no. Han tomado al menos unos 20 minutos, unos 10 minutos, unos 5 minutos para preguntarle a su grupo de estudiantes que si el docente lo está haciendo bien, si las estrategias que está implementando, perdón, han permitido que ellos puedan aprender, o si ellos consideran que puedo aplicar otras cosas. Entonces, eso me va a permitir a mí, como ya les dije, conocer cómo va mi práctica, si debo cambiar algo, si debo pensar algo. Entonces, eso es un elemento sine qua non que debemos de hacer. Considero yo que, vamos a decir, si cada 15 días o ustedes deciden el tiempo que lo van a hacer, pero es muy importante que también le preguntemos a nuestro estudiante cómo lo estamos haciendo. Claro, lo que ellos digan no es lo que vamos a tomar así como así, sino que lo que ellos digan por algo lo están diciendo. Entonces ahora vamos a empezar a analizar. Ese analizar nos va a llevar a nosotros a ese proceso de retrospección para irnos viendo qué es lo que estoy haciendo yo en aquel momento, cómo lo estoy haciendo y ver cuál es lo que ellos dicen, cuál es la pertinencia que ellos me están comentando y poder de allí sacar nuestras conclusiones. De igual manera, los docentes investigadores facilitan significativamente el aprendizaje autónomo, cooperativo y solidario, despertando de ellos el espíritu crítico y reflexivo. Fíjense qué es lo que estoy colocando. Facilita. Entonces, ¿por qué no se está haciendo? Si así los reseña. Facilita, lo reseña aquí, en este caso fue mi persona porque es un producto que se extrayó de una investigación. Entonces, estamos en la obligación, no solamente el docente, el investigador, sino todos los docentes están en la obligación, o estamos en la obligación, porque soy docente también, de facilitar significativamente todo este aprendizaje. ¿Y cómo lo damos nosotros? Autónomos, señores, vamos a dar la libertad al estudiante que pueda construir, que pueda participar, que pueda propiciar experiencias propias, personales, que le permitan a él conocerse a sí mismo, y cuando se conozca a sí mismo, entonces va a saber qué es lo que quiere, cómo aprende, qué quiere aprender, de qué manera lo va a aprender, cómo le va a servir. Una cosa antes que se me olvide. Un estudiante muchas veces, o el ser humano de por sí, muchas veces aprende lo que le llama la atención, aprende lo que le genera interés. Pero eso que le llama la atención o le genera interés es porque de por sí, como decir, amor a primera vista. Entonces, ese amor a primera vista, de una vez el estudiante como que ya le llegó allí. ¿Para qué le sirve? O sea, ¿cómo lo puede aplicar en su vida cotidiana, en su profesión? Entonces, muchas veces las tres Marías, ¿quién no conoce las tres Marías? No son las tres señoras, son la química, la matemática y la física. ¿Por qué son las materias más odiadas por los estudiantes? ¿Por qué son los peores comentarios de los estudiantes? Porque no hay amor a esas materias. ¿Pero por qué no hay amor? Muchas veces es por la práctica del docente, que son muy conductistas, que son muy rígidos, son muy cuadráticos, las gringolas de aquí no se las quitan, entendiendo que también la podemos hacer divertida, la podemos hacer diferente. O sea, la matemática, la física y la química no se tiene que aprender solamente con fórmulas tradicionales, fórmulas que quizás son aburridas. No, esas fórmulas se pueden implementar a través de otros factores creativos, didácticos, que permitan que el estudiante pueda comprender mejor y le tome amor a las tres Marías. Por eso muchos dicen, no, yo prefiero estudiar tal cosa con tal de no ver matemática, prefiero estudiar tal cosa con tal de no ver la química. Entonces, hay que cambiar esos estereotipos que existen de las tres Marías. Para cambiar los estereotipos de las tres Marías, el papel es del docente. Si el docente no transforma su práctica, el estudiante no va a cambiar la perspectiva de esas tres unidades curriculares. Gracias, Marta. Entonces, por otro lado, o todo esto, o cómo se va a facilitar esto autónomo, la solidario, el espíritu crítico reflexivo, creando e innovando el conocimiento, fomentando en ellos la labor investigativa a partir de su propio testimonio de trabajo, es decir, de las experiencias, de la vivencia que va teniendo, integrándose a esa actividad, desarrollando esa actividad, aplicando esta estrategia, entre otros aspectos. Lo que sí bien es cierto es que muchos docentes que están en el área universitaria
creen que como están trabajando con adultos, no implementan permiso, una didáctica lúdica, donde el estudiante pueda aprender de una manera diferente. Eso no quita de que el estudiante no sea serio, no sea crítico, no sea reflexivo. Hay momentos donde hay que darle ese espacio de recreación a nuestros estudiantes porque el cerebro colapsa, el cerebro es nuestro CPU y una computadora que se le almacena tanta información se pone lenta, se recalienta, se funden las resistencias y así le pasa a nuestro cerebro y a nuestras neuronas. Nosotros no somos un recipiente para solamente llenar de conocimientos. Sí, bien es cierto, hay que darle información para que se convierta en conocimiento, pero tiene que gozarse ese aprendizaje, tiene que disfrutar ese conocimiento, tiene que ser ameno ese conocimiento y para hacerlo existen los juegos, la recreación, la diversión, entre otras cosas. Por ejemplo, ¿por qué no le dicen al estudiante que se lleve un dominó? Un juego de mesa, una carta, el dominó, o cualquier otra cosa que a ustedes se les ocurra o tengan la facilidad con sus estudiantes, para tener al menos unos 5 o 10 minutos de recreación, de esparcimiento de la mente de los estudiantes y van a ver que se van a ganar a los estudiantes. Me explico a qué me refiero con esto. La educación es como una relación de pareja o como una relación de con sus plantas. Si hay plantas que no se riegan, se marchitan. Si se riegan mucho, también se marchitan. Si una relación no se alimenta al día a día, se acaba. Y si se alimenta demasiado, aburre. Entonces, por eso es que hay que dar esa oportunidad para que todos tengan espacio y no cometer esos errores que nos lleven a sensaciones negativas. Todo ello es propio de un pensamiento metacognitivo, estratégico e investigativo desde el concepto integral, ¿verdad? Desarrollado, perdón, a lo largo de su profesionalización. Metacognición, pensamiento metacognitivo, es la autorregulación del propio aprendizaje. Metacognición es el conjunto de meta y conocimiento. Entonces, donde el estudiante tiene la capacidad de ir mucho más allá de ese conocimiento básico que ya posee, de ir mucho más allá de la información que el profesor le está suministrando. Entonces, siempre le digo a los estudiantes, para que ustedes tengan un mejor aprendizaje, para que ustedes puedan comprender muy bien lo que cada docente les está facilitando como contenido, como información, deben buscar otras fuentes. Es decir, vayan a la web, vayan a los libros, vayan a un familiar, un colega que también esté inmerso en el mismo área de conocimiento y ustedes le hagan esa pregunta también para que tengan mayor información, para poder comparar, entender, comprender todos esos conocimientos. Claro, es que la lúdica es... Por ahí hay un dicho que dice que nosotros también tenemos un niño interno. Entonces vamos a hacer que ese niño interno también se divierta, vamos a hacer que salga, que disfrute, que comparta también con nosotros y con el resto de los que están allí. Y van a ver que se lo van a disfrutar. Pero eso sí, les voy a decir algo. Por experiencia propia, si ustedes van a poner a bailar a los estudiantes, ustedes tienen que ser ejemplo. Tienen que bailar y si no saben, no importa. Cualquier cosa, pero bailen. Anécdota propia, personal. Obviamente una anécdota. Y es mía, pues. Me pasó a mí. Cuando una vez estudiando la maestría, yo hice una maestría en planificación educativa y veíamos una unidad curricular que se llamaba currículo educativo. A mí me tocó estudiar donde había unas psicólogas y cuando ellas estaban exponiendo lo que les tocó, lo que se les asignó, la psicóloga empezó con una actividad inicial que era dibujar imaginariamente las vocales con tu trasero. Y yo no voy a hacer eso. La profesora, pero ¿por qué no te uní yo? Porque son una ridiculez. Pero Henry, no me gusta. Y así fue, y no participé. Cuando llego a Colombia, en el año 2020 inicié en un instituto privado, Santa Marta específicamente, eh, trabajar con cuarto, quinto y sexto grado. En 13 de marzo entra pandemia y yo, Dios mío, ¿cómo voy a hacer ahora con estos muchachitos primaria, donde son tan inquietos, tan introvertidos, poderlos mantener allí para que me capten la información, las clases y todo eso? Llegó a mí, gracias a Dios, por el Facebook, un contacto de una fundación, no recuerdo ya el nombre,
que hice un taller que se llamaba El cerebro aprende cuando es feliz. Y ahí me hicieron despertar mi creatividad a millón. Tanto así que esa corporación o esa fundación me invitó a mí a dar un taller con ellos. Gracias a esa oportunidad pude aprender mucho más. Entonces, ¿a qué quiero con esto? Que hay que ser muy creativo. Lo difícil que es a niños de 8, de 9, 10 años mantenerlos captando la información, mirándote en la pantalla cuando están en su casa y se pueden ir a dormir. Me apagan la cámara y se van a dormir. Pero gracias a Dios conmigo no sucedió porque yo apliqué diferentes estrategias y pausas activas que me permitieron ganarlos. Tanto así que ellos querían que siempre les diera clase yo y que no fuera ningún otro profesor, pero bueno. Entonces, en esas pausas activas, como por ejemplo, si yo hubiese iniciado con ustedes mostrándole 3 figuras geométricas, el triángulo, por ejemplo, el círculo y el cuadrado, y les dijera que cada una de esas figuras tiene una acción en cada sesión de la clase. Por ejemplo, el triángulo dice que tengo que levantar la mano derecha. El círculo me dice que tengo que dar una vuelta con mi cabeza. Y el cuadrado dice, por ejemplo, que me toque la nariz. Entonces, eso permitió ganarlo, porque ya ellos no se iban, sino que estaban atentos. Entonces, eso es excelente, porque hay algo que se llama funciones ejecutivas del aprendizaje, memoria, atención y concentración. Si nosotros desarrollamos actividades donde estas tres vamos a decir, se promuevan para ganar bastante cancha en nuestra aula de clase. Entonces, para avanzar, a ver, dice, ser docente es volverse modelo, es parte del aprendizaje. Eso es algo muy importante, modelo. Entonces, si estamos trabajando formación de formadores, es decir, somos docentes que estamos formando a los futuros docentes, hay que darle el ejemplo. No tenemos que imponer las cosas porque entonces ellos muchas veces van a moldear su aprendizaje, su metodología a la que tienen como docente. Entonces, lamentablemente, vamos a seguir con ese patrón repitiendo ese patrón que no nos está llevando a lo bueno, no nos está adecuando y adaptando a las nuevas avances de la sociedad de la ciencia y la tecnología. Bien, para continuar, entonces la educación desde una concepción filosófica y epistemológica está en la necesidad de adentrarse al estudio de nuevos procesos o formas de desarrollar la práctica docente. El docente es el primero, el que debe considerar eso que está allí. Luego, cuando el docente lo considere, puede elaborar propuestas que vamos a decir, elevar a la coordinación o al departamento y luego a la dirección y estos a los vicerrectores académicos, que es donde vamos a decir, se aprueban todas las propuestas académicas para que se puedan implementar vamos a decir, un rigor y un valor académico en esa universidad, cualquier otra universidad. Entonces, es muy importante entender que la filosofía y la epistemología son aspectos fundamentales que van a orientar nuestra práctica, porque la filosofía es una ciencia que va a promover en el ser humano, en el participante, ese amor a ese conocimiento, esa pasión a ese conocimiento, porque filosofía también es una palabra compuesta de entre filo y sofía. Entonces, filo es amor y sofía es sabiduría. Entonces, si al estudiante se le inculca eso, un valor más. Y la epistemología es la teoría del conocimiento, es decir, la ciencia que estudia cómo se construye ese conocimiento, cómo se concibe, cómo se genera, entre otros. Cuando se adentre a ese estudio de nuevos procesos, es decir, de cómo pueden aprender nuestros estudiantes hoy en día, de hacer una educación integradora, cuando me refiero a integradora, no solamente implica que hayan estudiantes con diferentes cualidades, sino que también se puedan integrar nuevos recursos, nuevos medios educacionales, donde pueda también hacer compartir de saberes entre los 5 docentes, por ejemplo, de la unidad didáctica de los 5 proyectos de educación, por ejemplo. Fíjense lo importante que va a ser eso, porque ahí vamos a tener una experiencia, ahí vamos a compartir nuevos saberes, vamos a generar mayor amplitud y complejidad en el conocimiento y por tanto el estudiante se va a apropiar mucho más de esa idea. Si evaluamos permanentemente los logros objetivos propuestos, es algo que no tenemos que dejar por allí en stand-by, no.
tenemos que evaluar de manera permanente. Si nosotros hacemos una planificación diaria, bueno, se hacen planificaciones anuales, semestrales, trimestrales, mensuales, diarias, tenemos que estar ir revisando. A ver, los objetivos de hoy día fueron que el estudiante describiera las partes de la planta. Entonces, las partes de la planta son 5. Cuando hacemos el cierre cognitivo y empezamos a decirle al estudiante que pueda describirla, y si las describe todas con una descripción donde exponga características o criterios que permitan verificar que hubo un aprendizaje muy significativo, entonces el estudiante cumplió este objetivo. Porque hay algo que hay que considerar. Muchas veces el docente planifica primero sin haber conocido su grupo de estudiantes. Primer error. Porque si tú planificas sin conocer tu grupo de estudiantes, se te puede caer. Porque a lo mejor los objetivos no son acordes, las estrategias no están acordes a las potencialidades y habilidades o capacidades que poseen nuestros estudiantes. Y además las actividades tampoco son consonas con ellos. Entonces, los verbos que yo utilizo para mis objetivos no deben estar pensados en lo que yo docente voy a hacer, sino que deben estar pensados en lo que el estudiante va a lograr, va a alcanzar o va a consolidar. Por ejemplo, describir las partes de la planta no es el docente que las va a describir, es el estudiante. ¿Okay? Entonces, es muy importante también entender si hay congruencia, consistencia entre el objetivo, la actividad y la estrategia. Porque, o bien, la actividad, el objetivo es describir las partes de la planta. La actividad es elaborar se me ocurre, un dibujo animado. Cualquier locura se me vino a la mente ahorita. Entonces, si no hay relación, no hay consistencia entre la actividad y el objetivo, el estudiante nunca lo va a cumplir. Entonces, se cayó la planificación también. Hay que hilar objetivo, actividad, estrategia, o si hablamos de Colombia, actividad y estrategia con los estándares, las competencias y los indicadores de aprendizaje. En otro país creo que también hablan de competencias, indicadores y estándares, y bueno, o propósitos, bueno, pero todos deben estar hilados, conectados para que el estudiante lo pueda consolidar. Y por otra parte, si los aprendices en este caso los estudiantes, los participantes, los asistentes, modifican su conducta, es decir, si se está facilitando la construcción del conocimiento. Es decir, que el proceso de evaluación nos va a permitir verificar esto que está acá. Si el estudiante cambió conducta, si el estudiante en realidad está construyendo conocimiento o simplemente está repitiendo una información. Es decir, si el estudiante es una máquina fotocopiadora o es una persona. Porque la máquina fotocopiadora no piensa, reproduce, es decir, repite información. Pero nosotros, por ser, como inicié, un ser pensante, sí tenemos la capacidad de construir conocimiento, es decir, de producir y no reproducir. Muy buenas noches, bienvenido Ibe. Creo que Ibe también está acá. Bien, entonces, por otro lado, lo que anteriormente hemos dicho no está vacío, tiene su sustento. Entonces, Bayan y Marcelo en el 2001 establecen acepciones o significados o concepciones del término. ¿Qué término? Formación de formadores. Vamos a reseñar estas 3 concepciones o acepciones que este autor expone acerca de ese significado de esa palabra grandota que está allí y que implica mucho hoy en día. Entonces, la primera es formador de formadores, entendido como agente de cambio, facilitador de cambio o asesores de cambio. En este caso, el término que ocupa o se ocupa para hacer referencia a quienes realizan acciones relacionadas con la planificación, el desarrollo y la evaluación de la formación permanente de los docentes. Permiso. Entonces, todo lo que nosotros plasmamos, como bien lo dice en la planificación, todo debe estar en consonancia con lo que responde a esos intereses de nuestros estudiantes. Que en realidad ellos consideren la relevancia y la importancia de todos los contenidos, y para que ellos lo consideren relevante, el docente debe, vamos a decir, hacer analogías entre la teoría y la realidad social. El estudiante con ejemplos o con representaciones esquemáticas visuales pueda de una vez encontrarle sentido y significado a un contenido. Por ejemplo, el estudiante va a decir, por ejemplo, ¿para qué estudiar integrales? ¿Para qué estudiar trigonometría? Si cuando ya yo esté grande, yo lo que voy es a sumar cuánto hay en mi banco y cuánto gasté. Más nada. Entonces,
Si el estudiante no le encuentra sentido y significado a eso, por eso es que muchas veces se presentan las dificultades de aprendizaje, porque no le ve importancia a su vida. Entonces hay que trabajar esa parte. El segundo es formador de formadores, entendido como aquellos profesionales que se dedican a organizar la formación ocupacional y la formación continua en el contexto organizacional. Esta sección del concepto se da fuera del contexto educativo. Todo lo que no está dentro del aula, sino fuera de él. Se habla en tener mucha competencia a nivel de educación, correcto. Y por último, formador de formadores como la figura del mentor. Fíjense que el papel del mentor es bastante no complicado, sino bastante necesario. El asesor, el tutor. Como se dice, a veces el maestro es como decir el papá del muchacho en la escuela, pero el papá con disciplina, como vamos a decir, con elementos que permitan que el estudiante avance y no que se estanque. Entonces, todo eso es muy importante considerarlo. Y vuelvo otra vez nuevamente y lo repito, los invito. Señores, dense un espacio cuando asignan una actividad con el estudiante. Si es para el jueves y tienen clase con ellos el martes, el lunes o el miércoles, reúnanse un día antes. No de clase a manera de contenido nuevo, sino pregunte cómo le fue, qué hicieron, qué investigaron, cómo pueden mejorar. ¿Qué le falta? ¿Qué consideran ellos que le faltó para mejorar su trabajo? Y ustedes ahí entren como mentor, como orientador, como asesor y como tutor de ese aprendizaje. Porque ¿qué es lo que le interesa al docente? Que el estudiante aprenda. Y para que aprenda, entonces, y con ese aprendizaje está entregando actividades. O sea, ¿qué más gusto para un docente leer trabajos que tengan sentido, significado, que muestren coherencia, que muestren profundidad, complejidad del conocimiento? Eso es magnífico, pero ¿cómo pretendemos leer o encontrarnos con esas actividades si nosotros no estamos facilitando las herramientas, las metodologías para que esas actividades se desarrollen así? Entonces, ojo con eso. No pidamos algo que no estamos dando. No exijamos lo que no podemos dar. Bueno, hasta el día de hoy llega la presentación. Me gustaría saber qué les pareció con una imagen, con un sticker, con algo ilustrado. Y eso, si la imagen está llorando, yo sé que no le gustó. Si la imagen se está riendo así, con la boca bien abierta, bien estirada, es porque hubo gozo, hubo disfrute. Entonces, los empiezo a leer toda la representación ilustrativa que ustedes me van a evaluar. Porque estoy preguntando es eso. Si a ustedes les gusta, bueno, me están evaluando bien. Se ve que entonces tuvo incidencia en ustedes, en su aprendizaje. Fíjense que ustedes son los que a mí me ponen más retos, me ponen más desafíos. Porque si bien es cierto, ustedes también son profesionales, tienen experiencia. Y aquí tenemos que venir quitándonos eso de que somos superiores porque estamos de este lado. No, somos también igual que ustedes. La educación es bidireccional y no unidireccional. Lo que nosotros sabemos lo tenemos que compartir, no lo tenemos que guardar. Porque hay un libro de Fernando Sabater que se llama, tiene que ver con los 7 saberes. El capítulo 2 habla de aprendizaje humanitario, humanista. Entonces, él dice que hay que compartir lo que sabemos. Bueno, honestamente y objetivamente, esa evaluación, bueno, ahorita ya me voy a poner 19, me voy a poner 19, no me voy a poner 20. Porque se dice que el que se pone 20, como que dice que ya está, ya hizo todo y no va a seguir creciendo. Vamos a poner 19 porque hay que crecer más. Elizabeth, gracias. Sí, y correcto. Fernando Sabater es el libro. Les voy a buscar bien el nombre y mañana se los comparto. Tengo rato que no lo leo y por ahí se me escapó bien el nombre, pero se los voy a buscar. Se lo debo para mañana. No. Sí, Edgar Morin es el que habla de los 7 saberes, no es Morin, es Fernando Sabater. Yo se los voy a buscar y luego se los comparto. Bueno, mientras yo los voy leyendo, Edgar, para que puedas entonces entrar y darle la información administrativa referente a la certificación y el acceso al material. Ya viene Edgar Sandra y ahí les va a explicar todo eso.